Nos da pie a la siguiente intervención sobre evaluación ambiental estratégica. Y es uno de los elementos, ¿no?, que en la Junta de Andalucía se ha trabajado, y una iniciativa y un proyecto en el que participamos, ¿no?, para definir una guía, y estaría, bueno, pues nos parecía interesante el hacer balance de su aplicación y cómo está incidiendo en incorporar la perspectiva de gestión de riesgo climático en el planeamiento. Y por lo tanto, segundo, adelante con la presentación. ¿Puedes abrir directamente en el ordenador el PowerPoint? ¿Tienes una carpeta? Está abierto, está abierto. Está abierto, o sea, que simplemente que aparezca en pantalla, en la sala, pero adelante. Bueno, me voy presentando. Bueno, yo soy Segundo Álvarez, soy el técnico encargado de la evaluación ambiental estratégica de la provincia de Cádiz. Estoy en la delegación territorial de la Consejería, me han puesto un nombre extraordinariamente largo que no cabe en los membretes casi, ¿no?, que es la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ¿no? Bueno, pues mi trabajo en la presentación que traigo hoy un poco es las reflexiones que en el ejercicio de mi profesión pues voy realizando, y mi formación, yo no pertenezco al mundo del urbanismo, ni soy ingeniero industrial y físico, y pues traigo algunas pinceladas de una perspectiva un poco más exótica, ¿no?, de lo que es el urbanismo. Está ya puesta ahí, ¿no?, la presentación. Bueno, pues para todos aquellos negacionistas del cambio climático, yo como buen físico y filósofo de la ciencia, ¿no?, voy siempre buscando la verdad, y soy un poco cazador de mitos, ¿no?, y además crítico en muchos aspectos. Incluso hasta con la propia argumentos del cambio climático, y alguna pincelada soltaré de algunos. Bueno, estos son los deberes que me pusisteis, ¿no? Bueno, os voy a hablar de una evidencia innegable, es decir, que siempre hablamos del cambio climático, el aumento de la temperatura, y vienen los negacionistas y nos dicen, no, es que esto ya hubo en otras épocas de la historia, hubo cambios climáticos, etcétera, etcétera. El aumento del nivel del mar, que por cierto, mito. El aumento del nivel del mar no se debe al deshielo del Ártico, sino se debe a la dilatación del mar. El agua flotante, el hielo flotante no aumenta el nivel, se derrite, ¿vale? Es un mito, pero sí hay evidentemente un aumento del nivel del mar por otras causas, no por el deshielo, ¿no? Están los estudios de la dendrocronología, los estudios de los estratos, etcétera, etcétera, pero hay uno que obviamente no se incluye porque yo creo que es complicado de entender, ¿no?, que es la dilución del carbono 13 y el carbono 14, ¿no? Hay el carbono, elemento 6 de la tabla periódica. Si le añadimos 6 neutrones más, tenemos el carbono 12, que es un isótopo, el mismo elemento con más neutrones o menos neutrones. El isótopo 12 es el más abundante, 99% prácticamente, natural completamente. El 13 es también natural, pero su fracción es muy pequeñita, menos del 1%. Y el carbono 14 se forma en la zona ionosférica, en la parte de arriba, por la influencia de los rayos cósmicos, vientos solares, se produce una radiación que produce carbono 14 que se mezcla, ¿vale? Dicho eso, el ciclo del carbono es muy complejo. Muchas veces asumimos que los modelos son lineales. Dejo de emitir tanta fracción de carbono, con lo cual entiendo que he contribuido esto con el cambio climático. Pues no, los modelos no son lineales, ¿no? Estamos viendo ahí un poco el esquema de todas las absorciones, tanto las emisiones como lo que son los sumideros de carbono, y es una dinámica súper compleja metida en un medio, que es la atmósfera, que es extraordinariamente complejo, tal vez de las disciplinas de la física más difíciles de modelar, ¿no? Voy a hablar del carbono 13. El carbono 13... el petróleo, lo que son los querógenos, la formación, tiene muy poquito carbono 13. Es decir, que prácticamente el petróleo está formado por carbono 12. El carbono 12, que es el isótopo, se ha desintegrado todo el carbono 14 que podría tener, porque lleva millones de años enterrado, y lo que tiene es prácticamente carbono 12, ¿vale? El carbono más estable. Sin embargo, en la atmósfera sí que existe un equilibrio, en el medio atmosférico sí que existe un equilibrio entre carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Las plantas actúan un poco de filtro con el carbono 13 y parece que biológicamente no les gusta mucho el carbono 13 y no lo incorporan a su metabolismo. ¿Qué
¿Qué ocurre? Que bueno, aquí tenemos un efecto curiosísimo, que en el año 1900 aproximadamente tenemos la época preindustrial donde el carbono 13 va cayendo estrepitosamente, y en el año 1950 aproximadamente ya una época industrial donde ya las emisiones de combustibles fósiles son enormes. Fijaros bien qué caída, qué efecto tan espectacular, qué punto de inflexión se produce en la caída del carbono 13. ¿Vale? Estamos hablando de la gráfica de la derecha, ¿vale? Ahora la gráfica de la izquierda ahora la ampliaré y hablaremos de ella, que es la gráfica del carbono 14. Es decir, el punto de inflexión está prácticamente en esa rodilla que hace ahí la curva, ¿vale? Que esa es digamos la variación de carbono 13 en la atmósfera. ¿Quién puede haber provocado esto? Oiga, si el carbono fósil, los combustibles fósiles son ricos en carbono 12 y estamos arrojando gran cantidad de carbono 12, obviamente se está diluyendo el carbono 13. ¿Vale? Por otro lado, el carbono 14. Bueno, pues el carbono 14 se forma en la zona ionosférica. Los sistemas abiertos, como los organismos vivos, lo toman. Cuando ese organismo vivo fallece y queda enterrado, nosotros dentro de 2.000, 3.000, 4.000 años, por la curva de desintegración, podemos extraerle una muestra y saber datarlo en su momento, y ese es el método famoso de datación de carbono 14. ¿Qué ocurre? Ahí vemos un pico extrañamente espectacular hacia arriba. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso fueron las pruebas nucleares que se hicieron en su tiempo, en el atolón de Bikini, etcétera, etcétera, que producieron tal cantidad de neutrones que pegó un pico, ¿no? Paradójicamente, rejuveneció la atmósfera en este sistema. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de carbono 14 fue tan espectacular que ahora mismo tenemos un sobresalto de carbono 14 en la atmósfera que está cayendo con una curva, con una exponencial que no corresponde a la desintegración del carbono 14, ¿vale? Y que atravesaremos prácticamente en el límite de lo que debería haberse mantenido estable a lo largo de las épocas, aproximadamente en el año 2030. Curiosamente, yo no sé si las políticas han coincidido en el año 2030, ¿vale? Pero ahí tenemos un punto. ¿Qué ocurre a partir de ese punto? Bueno, pues las RCP, los escenarios, digamos, representativos los escenarios radiativos, digamos, del IPCC, ¿no? El IPCC, perdón, nos dice que si seguimos con por ejemplo, sería el verde, que sería el escenario más favorable, que es el de 2,6, bueno, pues más o menos podríamos mantener el nivel de datación en los próximos 100 años, ¿no? Cosa que probablemente no vamos a cumplir, ni de broma. Un escenario intermedio, pues prácticamente en el año 2100 tendremos un envejecimiento de la atmósfera de 500 años. ¿Eso qué significa? Pues que si un ser vivo se entierra en el año 2100 y lo desenterramos dentro de 2000 años, no podremos diferenciarlo, pues vamos a ponerlo un poquito más serio. Si nos vamos al escenario del 6, 1500 años, es decir, un ser vivo enterrado en el año 2100 con el escenario de RCP 6, nos iríamos a que una vez que es enterrado, si lo desenterramos dentro de 1000 años, pues no sabríamos si fue enterrado en el año 2100 o en tiempos de Roma. No lo sabríamos. Es decir, evidentemente el cambio climático, lo más importante es la preservación de la vida, pero nos estamos cargando también un sistema técnico de datación con el tema de las emisiones de la atmósfera. ¿Vale? Segundo, te voy a pedir que vayas convergiendo hacia el tema de evaluación ambiental y planeamiento urbanístico por el tiempo. Que tenemos todavía voy rápido, porque voy a intentar ir rápido. Esto es una página que la dejo ya apuntada, es sobre energía, ¿vale? Esto es el 27 de abril, tomado. España no salimos tan bien parada. España no salimos tan bien parada en el tema, por el tema de emisiones del ciclo combinado, ¿no? De gas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ahora mismo un escenario que podemos consultar en tiempo real de esta página. A mí me choca, y voy a ser crítico con esto, me choca bastante el artículo 10 de la Ley de Cambio Climático, y esto lo digo ya como físico, porque los minerales radioactivos no afectan al cambio climático, sí que producen un residuo local, ¿vale? Pero no afectan al cambio climático y probablemente podrían ser la solución de transición, ¿vale? De transición entre la fisión y la futura fusión, que todavía nos queda décadas, ¿vale?
Voy a intentar ir rápidamente a ver el panorama que tenemos en Andalucía. Nosotros en Andalucía tenemos, hemos sido bastante adelantados en los deberes de la Ley 7 2021. Tenemos que la Ley 7, la Ley 2/2007, perdón, de fomento de energías renovables, y la Ley 8/2018 de medida de cambios climáticos nos hacen una modificación en nuestra superley, que es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental, que es del artículo 36 al 40, que son los que a mí me competen, que son las evaluaciones ambientales estratégicas, ¿vale? Ahí nos meten, dentro del índice, nos meten la incidencia sobre el cambio climático, ¿vale? Tanto en los documentos ambientales estratégicos como en los documentos iniciales estratégicos, ¿vale? Entonces, tenemos que la Ley 8/2018 también nos mete lo que son los planes municipales contra el cambio climático y lo que es la integración del cambio climático, los instrumentos de planificación, que es el objeto de lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Esto tiene que tener una coherencia dentro del documento de alcance que nosotros emitimos. Ahora voy a explicar un poquito cuál es mi trabajo día a día y cómo funcionamos, ¿vale? Para eso, precisamente, se elaboró la guía de elaboración de los planes municipales contra el cambio climático que Tecnalia, nuestro concepción, precisamente fueron los que estuvieron ayudando en el desarrollo de la guía y de la herramienta, ¿vale? Este es mi día a día, ¿vale? Mi día a día, tenemos la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, tenemos la 7/2007, nuestra superley, ¿vale?, de la JICA, conocida. Luego tenemos la antigua Ley de Urbanismo, que es la Ley 7/2002. Tenemos la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad, que es nuestra nueva Ley de Urbanismo, y la Ley 7/2021, fijaros bien que coincide y que parece que la Ley 7 nos persigue en medio ambiente, ¿no? Es decir, ya no sabemos si hablamos de la 7/2021, si es la lista, que es la Ley de Impulso de Sostenibilidad, que es una ley fantástica que coordina lo que es ordenación del territorio con lo que es urbanismo, ¿vale? Antes lo teníamos separado, las dos normativas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi trabajo del día a día? Bueno, pues me llegan mis clientes, por así decirlo, o mis administrados son los ayuntamientos. Me llega una solicitud del ayuntamiento que previamente un interesado le ha hecho a ese propio ayuntamiento. Esa solicitud tiene que ir acompañado por el borrador y o bien un documento inicial estratégico o un documento de alcance ambiental estratégico, ¿vale? Si es ordinaria o es simplificada, ¿vale? Automáticamente yo hago croupier y pregunto a todos los que saben, ¿no? A la gestión del medio natural, pregunto a vías pecuarias, pregunto a todo el mundo y espero, ¿no?, con los 45 días de rigor, que me llega toda esa información, me llega. Y entonces, si es en el caso de una simplificada, evidentemente pues ya puedo emitir un informe, ¿vale?, diciendo que se entiende que las simplificadas son las que tienen poca afección ambiental, o bien el documento de alcance, que entonces tendría que esperar 15 meses más 7 y medio más de prórroga hasta que me llegue la documentación tras la aprobación provisional en aquel momento con la LOA, ¿vale? Y solicito de nuevo ratificación y emito la declaración ambiental estratégica, ¿vale? Son muchos expedientes solapados en el tiempo a lo largo de prácticamente 2-3 años que van sucediendo todos esos expedientes. Entonces hay que llevar una organización del trabajo tremenda. Mientras tanto, de forma paralela, pues lleva toda la tramitación urbanística, antes por la LOA y ahora por la lista. Vale. Ordenación del territorio y urbanismo es todo, es una disciplina que afecta a todo, desde cómo colocar incluso dónde colocar la fotovoltaica, y hay ayuntamientos que están limitando, porque se están quedando sin terreno con el tema fotovoltaica, sobre todo en Andalucía, que la fotovoltaica está pues proliferando una barbaridad, ¿no? Entonces estamos viendo que ya la instalación de energía renovable hay que regularla bastante bien, pues empiezan a ser, hay que coordinar y no perder terreno rústico que podrían ser de otro uso, ¿no? En cuanto a las preguntas que se hacían, bueno, pues hay muchas reflexiones que se pueden hacer con respecto al cambio climático. Son muchísimas preguntas. Yo simplemente me voy a centrar en una que puse en negrita, y es que creo que el cambio tecnológico no está al alcance de todo. Estamos teniendo una pobreza energética. Digamos, el hecho de incluir aparatos eficientes, pues son aparatos más caros que realmente, y eso está haciendo que sea un problema. Luego,
tampoco creo que de alguna manera estemos asumiendo, la ley creo que debería haber hecho más hincapié en el tema de tomar en valor, es decir, un poco lo que se hablaba ya en otros foros, ¿no? Tomar en valor. La ley de tráfico, por ejemplo, a nadie se le ocurre no ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Porque lo hemos asumido. Bueno, pues tenemos que hacer un trabajo enorme en asumir que esta ley, que todo el mundo, todos los ciudadanos sean conscientes del tema del daño que estamos haciendo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también, yo aquí he puesto que hay concretamente el artículo, ¿cuál era? El artículo 6, que habla de digitalización de la descarbonización. Bueno, pues hay modelos, hay herramientas hoy en día, es que hay videojuegos que simulan, tenemos inteligencia artificial, tenemos Big Data, tenemos una serie de herramientas que se podrían utilizar perfectamente, y hay en las delegaciones territoriales de las administraciones hay una cantidad enorme de datos que no le estamos haciendo minería. Es decir, cuando al final hacemos resúmenes, lo que se hace es sacar una media de qué cantidad de emisiones, y lo que se hace es se suma todas las emisiones atmosféricas, ¿no? Pero esos datos contienen un valor interno que se puede analizar y sacar decisiones estratégicas. Entonces, en un modelo de digitalización tenemos políticas estratégicas que definimos lo que son las consignas, a dónde queremos llegar, ¿vale? La podemos introducir en un modelo virtual y como estamos en un mundo cambiante, precisamente esas políticas pueden estar actualizándose casi en tiempo real, que es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué se está haciendo en Andalucía? Bueno, pues ahora mismo pues se están ofreciendo pues lo que son las ayudas, los incentivos, un poco lo que se ha hablado antes. Tenemos el visor de cambio climático incorporado en nuestra red de información ambiental de la Junta de Andalucía, en Rediam, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos precisamente la guía para la incorporación del cambio climático y su herramienta, que es una hoja de cálculo, ¿vale? Que aquí la presente guía pues se enmarca en el servicio de incorporación de nuestros coanfitriones Tecnalia, ¿vale? Esto lo que hace es permitir a las personas que llevan la evaluación, pues le va dando sus pasos y le va ofreciendo información por adelantado para ir construyendo la evaluación precisamente del cambio climático dentro de la propia planificación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros desde la Administración? Pues yo lo digo desde ya, como una de las causas de inadmisión es la falta de calidad, yo subsano cuando me llega algo y la parte de cambio climático no está bien hecha, no está evaluada bien hecha, va para atrás, subsanación, y en caso de que vuelva de nuevo, si la calidad oportuna, inadmisión, ¿vale? Le ofrezco muchísima información, asesoramiento, herramientas, etcétera, etcétera, para que esa evaluación se haga de forma oportuna. Pero claro, lo que sí estoy echando de menos, un poco crítica también, es que esto no va en consonancia ahora mismo con los planes municipales de cambio climático que se tienen que elaborar. Y esa coherencia, ese engranaje todavía tiene que encajar. También es verdad que es que llevamos muy poquito tiempo, porque prácticamente la nueva ley, la lista entró en vigor, el reglamento entró en vigor en enero de este año, ¿no? Y respecto al futuro, bueno, pues tenemos que la lista nos ha incorporado precisamente el terreno rústico preservado por riesgo, con lo cual en la evaluación que tienen que hacer los ayuntamientos tienen que decir qué terrenos precisamente tienen cambio climático, ¿no? y están afectados por cambio climático. Y bueno, también tendremos que empezar a pensar en cambiar los dispositivos eficientes por dispositivos inteligentes, ¿no? La eficiencia es la relación entre lo que se consume contra con lo que se produce, mientras que un sistema inteligente tiene que producir cuando sabe cuando es oportuno o debe producir, ¿no? Bueno, y ya un poquito resumen, que yo creo que la compañera Tecnalia ya antes ofreció esta información. Nuestra guía pues está basada en una etapa descriptiva, ¿no? Que es donde realmente vemos cómo está la situación correspondiente. Una etapa de valoración, que no viene a ser más que son matrices de análisis de vulnerabilidad y de probabilidad, etcétera, etcétera, impactos potenciales, y finalmente una etapa propositiva. Ya por último y por terminar, lo que sí os indico, bueno, aquí la aplicación de la GAE, que ya un poquito os he explicado cómo hemos funcionado. Un ejemplo, resumen, os he extraído de algunos planes parciales, cosas que me van aportando los ayuntamientos y esa valoración un poco cualitativa, ¿no?, de lo que van haciendo, ¿vale? Y con esto pues concluyo mi presentación. Gracias.
Gracias. Segundo, yo llamaría la atención el tema de evaluación ambiental estratégica como parte del procedimiento y como mecanismo que pueda ayudar a garantizar, ¿no?, la incorporación de los temas relacionados con resiliencia climática. Has mencionado muchas cosas, la perspectiva temporal, el largo plazo, el contexto cambiante. Llamas la atención nuevamente sobre el tema renovables, es una cuestión que va a salir y que esa confluencia multisectorial hay que tenerla en cuenta definitivamente, y llamabas la atención sobre la disociación entre requerimientos de cambio climático en la escala municipal y el propio planeamiento urbanístico. O sea, se les piden a los municipios planes de acción climática que son inconexos o están desconectados de la práctica urbanística, de la revisión de planes generales, y es definitivamente una de las cuestiones que atender en el futuro.